Y le doy la bienvenida, señora Jimena. Muchas gracias y buenas noches a todos los que están participando de estas amenas clases. Gracias. Buenas noches, igualmente para ustedes. Buenas noches. La señora Jimena está con nosotros para que ustedes puedan nutrirse de su experiencia. Estamos, señora Jimena, en el módulo de administración educacional y estábamos viendo el tema de los libros, el tema de los registros, y quiero que nos cuente usted más o menos cómo es ese trabajo y qué habilidades tienen que tener ellos. Ellos son futuros inspectores, van a trabajar en colegios, son futuros inspectores, y qué habilidades tienen que ellos manejar, ¿cierto? O si usted nos puede anticipar un poco de qué trata este trabajo. A ver, primero que nada quiero felicitarlos porque es una labor muy importante. Yo diría que el equipo de inspectores del colegio es como el eje central, es el eje que mueve el colegio de alguna manera. Para mí es muy, muy importante la labor de este equipo. Vamos a ir primero a la parte administrativa, que era lo que ustedes estaban tratando con el profesor Javier. Es tan importante como que no se pueden equivocar o no deben equivocarse, porque un error en esta parte cuesta plata, cuesta multa. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso y estar absolutamente concentrados al momento de hacer algo y tomar alguna medida en los libros de clase. Los libros de clase es un documento oficial de cada colegio. Por lo tanto, es lo que nos va a llevar al CIGE, al ministerio y a cualquier ente de educación. Así que yo les pido que antes de entrar, de interferir en algún libro, tienen que estar muy seguros. Vayan primero, pregunten, hasta que estén bien seguros para tomar estas decisiones. Oí al profesor anteriormente, cuando les hablaba en relación a la asistencia. La asistencia es un tópico muy importante, porque con ello, les decía también el profesor, se paga la subvención de los colegios municipales y particulares subvencionados. Por lo tanto, es tan estricto como que no deben haber errores, no pueden haber correcciones, también lo nombró el profesor, y yo lo repito porque es demasiado importante. Al haber un error, hay una persona indicada en el colegio, que en este caso soy yo, la subdirectora, la única persona que bajo mi firma puedo corregir, y el error tiene que quedar a la vista. No puede haber una enmienda, a eso me refiero. Ni poner corrector, ni hacer un borrón, ni escribir encima. Entonces, para eso, lo mejor es dirigirse a la persona que está encargada y ella bajo firma hace la corrección en el libro. Y eso es válido, eso no está mal, está permitido. Bien, eso a veces lo hacen los inspectores, a veces lo hace el profesor jefe u otra persona encargada en el colegio, pero les puede tocar. Otra cosa, ustedes también lo más probable es que van a tener que revisar los libros de clase. Y eso es súper importante. El profesor pasa la asistencia, después se pasa en la parte de atrás de los puntitos que le decimos nosotros, y es allí donde hay que tener un ojo clínico, que después uno con el tiempo se acostumbra y ve los errores como que saltan a la vista. Pero eso es la práctica. Al principio tienen que, como les decía anteriormente, concentrarse mucho para ver entonces si el profesor cometió un error y llevar el libro inmediatamente para que la persona o al profesor para hacer la corrección correspondiente. Eso sería en lo administrativo. Por otro lado, tienen que ver ustedes manejar de alguna manera, no sé si ya lo tocarían con el profesor Javier, el tema de las matrículas. Tema muy, muy importante para cada colegio. Ustedes saben que la cantidad de matrícula es lo que de alguna manera va a traer los aportes en términos de dinero para el colegio. Por lo tanto, hay una gran colaboración de parte del equipo de inspectores para las matrículas. Luego lo van a tocar con el profesor, no me quiero adelantar más para no confundirlo, pero sí son un eje importante también en el tema de las matrículas. Otro tema importante en los inspectores es el manejo del archivo de las fichas con
todos los datos que son muy importantes para el colegio. Cada alumno maneja una ficha que se hace al momento de la matrícula. Esa ficha requiere todos los datos del alumno, sumamente importante en caso de un accidente, en caso de una intoxicación, en caso de una enfermedad. Se recurre inmediatamente a la ficha del alumno para sacar de allí la información que necesitamos. Por lo tanto, los inspectores manejan este Cardex ordenadito, muy ordenadito, con cada curso y cada alumno para tener entonces a la mano la información cuando se les pida. Eso es más o menos lo administrativo. Profesor, no sé si le interesará que hable ahora de la práctica. Yo creo que es importante, sí. De la cosa práctica. Sí. Y después voy a dar la palabra para que me hagan las preguntas y las consultas que puedan tener. La práctica, yo diría que, como les decía anteriormente, este equipo es el eje, es el que mueve el colegio de alguna manera. La parte administrativa del colegio, vale decir, el equipo directivo está en sus oficinas, ¿no es cierto?, haciendo toda la parte que le corresponde a cada uno. Los profesores, por su lado, están preocupados de realizar bien su currículum en términos académicos y de dar las clases, impartir las clases, entregar los conocimientos, etc. Y los inspectores son los encargados de que el colegio esté funcionando de la mejor forma. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, suena el timbre en la llegada. Primero, antes que suene el timbre, reciben a los alumnos y se van a preocupar y a ocupar que el alumno venga a la hora, venga correctamente uniformado, como corresponde a las normas de cada colegio. Suena el timbre y se van a ocupar entonces de ir a ver que los alumnos se formen correctamente para iniciar la jornada. Bueno, allí después el profesor es el que se hace cargo de ir a impartir su clase, pero el inspector no se va a su oficina a sentar. No, señor. El inspector va a recorrer el colegio viendo que cada curso esté haciendo la actividad que le corresponde con el profesor que estaba designado para esa hora. ¿Qué pasó? El profesor se atrasó, no llegó a la hora, el curso está solito. El curso no puede quedar nunca solo, porque ahí es donde se provocan los desórdenes, una pelea, un accidente, que es lo que tenemos que evitar siempre. Por lo tanto, el inspector es el que se hace cargo de ese curso hasta que llega el profesor. Llegando el profesor, se retira entonces y queda el curso en manos de ese profesor. Luego, durante las horas de clase, tampoco va a estar sentadito el inspector tomando café. No, señor. El inspector va a estar paseándose por los pasillos, mirando que todo esté bien, que no haya ningún alumno fuera de la clase, que no haya ninguna criatura que se haya escapado de la clase, porque allí es donde tiene que intervenir claramente el inspector y ver qué está pasando con ese niño. De repente un profesor necesita salir de la sala por A, B o C, va a requerir entonces también de ese inspector para que lo cubra un ratito mientras tiene que ir a alguna situación especial, ¿no? Y en fin, y así va pasando el transcurso de la jornada escolar y el inspector va a estar siempre pendiente que esté todo normal en las salas de clase, que esté todo en orden. Por ejemplo, también puede pasar que hay un curso muy desordenado y que el profesor en ese momento no está teniendo el control adecuado. Pasa, a veces pasa. Los alumnos superan a un profesor. Pues bien, allí también está el inspector, que tiene que ir en ayuda de ese profesor a poner orden a ese curso para que el profesor pueda continuar con su clase. Y así ocurre el día en donde la actividad del inspector es, pero de verdad, maratónica. Hay mucho trabajo dentro de una inspectoría. Es un trabajo muy lindo, muy lindo. Por ejemplo, salen a recreo los niños. Los inspectores tienen que cumplir sus turnos de recreo también en lugares destinados por alguna autoridad. Y si de pronto un alumno
lo ven ustedes que no está bien, que no está jugando, que está, no sé, cabizbajo, decaído, allá va el inspector también y conversa con el niño para ir en ayuda de ese niño. Traspasa también esa información al profesor jefe para que sepa que algo está ocurriendo con ese niño. Evitar los inspectores también en los recreos, evitar accidentes, evitar todo tipo de conductas indebidas, ¿no? Por eso tienen que andar con los ojitos y los radares muy, muy atentos a las situaciones que puedan estar ocurriendo en ese recreo. Entonces, con esto, ¿qué les quiero transmitir a ustedes? La importancia que tiene el inspector en un colegio. De verdad, es tremendamente importante. Señora Jimena, su Cuénteme. experiencia está aquí nutriendo a todos estos futuros inspectores que estamos formando en Becas Chile. De verdad que es la primera línea del colegio, los inspectores. Y ahora Absolutamente. con este tema de la pandemia, de la cuarentena, los inspectores toman un papel muy importante. Sí, sí. Porque en Sí, el fondo absolutamente. son ellos los que van a conducir un poco el trabajo que se está produciendo en este momento en los colegios, que es un trabajo realmente se hace patria hoy Claro, en los colegios. absolutamente. Yo Absolutamente. conversaba con los alumnos de ciertas habilidades que ellos tienen que tener y ciertas conductas, porque los niños están muy pendientes de lo que uno hace en un colegio. Por lo tanto, su conducta tiene que ser intachable dentro Sin duda. del colegio y fuera también, obviamente, porque de repente uno se encuentra con niños en la calle, ¿cierto? Claro, y no O... solo, profesor, lo voy a interrumpir un No, por poquitito, favor. no solo su conducta, va en un todo. Sí. Así como los educadores también tienen ese rol, ¿no es cierto?, de mantener un prestigio dentro y fuera del colegio, los inspectores a veces son más conocidos que los mismos profesores. Sí. Por lo tanto, el alumno, el niño, va a mirar a ese inspector cómo está anímicamente, cómo lo recibió, cómo lo atendió, cómo se viste ese profesor, cómo está el estado de ánimo del inspector quise decir anteriormente. Entonces, por eso yo decía que para mí el inspector es el eje que mueve de alguna manera el colegio. Sí. Es así de importante Sí. la función del inspector. Y no muchas veces valorado este inspector como debe ser el señor Jimena, ¿eh? Porque... Fíjate que yo podría comentarte que muchas veces cuando yo tengo la reunión con el equipo de inspectores, yo les digo a los chicos, les digo, somos la piedra del tope del colegio, ¿no? ¿Por qué? El profesor se queja, alega de algo, responsable muchas veces el inspector. Claro, Los sí. niños se quejan de algo, el inspector. Los apoderados. Entonces el inspector está en todas. Todas. Está en todas. Sí. Es así de simple, pero es una labor maravillosa. Sí, sí. Maravillosa. Señora Jimena, usted como directora, subdirectora, ¿le ha tocado hacer entrevista a gente que va al cargo de inspectores? Sin duda, siempre pues. ¿En qué se fija usted, por ejemplo? A ver, yo creo que lo más importante para mí, como el paso de entrada, es ver como la empatía que puede tener esa persona, ¿no? Entonces yo lo pongo de repente en situaciones extremas. ¿Qué harías tú si pasa tal o cual cosa? Claro. Y de inmediato me doy cuenta qué va a pasar con esa persona frente a una situación importante. ¿No? La reacción, el criterio, esa es una palabra, por favor, que tienen que tener en cuenta siempre, el criterio para abordar, porque muchas veces los protocolos no dan todo lo que necesitamos en el colegio, pero ahí va el criterio de cada persona para solucionar ese conflicto. Muy importante. Sí, bueno, es un agrado escucharla a usted, señora Jimena.